este día es empezar a ver algunos de los programas que ya en los años 70 empezaron a ser como una buena idea. Déjenme decirles que en 1970 y pico, tampoco había grandes avances en cómputo. Es decir, las computadoras costaban mucho dinero y el tiempo de máquina era muy caro. Entonces, por ejemplo, no en el caso del ajedrez, pero en el caso de algunos otros sistemas, uno de los problemas básicos era que si tú querías hacer un programa, por ejemplo, no sé, de autómatas celulares o hacer un cálculo matemático de estos de la teoría de números, que es nada más así como por amor al arte y demás, es decir, a ver si una conjetura era cierta o lo que sea, te podría costar una hora $1,000, una cosa así, ¿eh? O sea, el costo del tiempo de máquina era muy, muy caro, eran todos mainframes, eran máquinas muy grandes y evidentemente no estaban accesibles a todo el mundo, ¿no? Y además, para colmo, y ahora sí que solo faltaba la cara hinchada, las computadoras de ese entonces tenían poca memoria, poca velocidad, poco todo, ¿no? Y entonces, pues era complicado. La primera máquina, la ENIAC, que ya era una máquina, una computadora hecha y derecha, la ENIAC tenía 16,000 bulbos, o sea, 16K de memoria, y trabajaba con bulbos. Cuando la prendían, gastaba tanta luz como una zona residencial de la ciudad de Missouri, una onda así, ¿eh? O sea, era un montón. Y además necesitaba todo un sistema de enfriamiento porque los bulbos se ponen muy calientes, ¿no? Entonces, era un rollo y tenían mil problemas precisamente por el calor que se generaban los bulbos, se quemaban a cada rato, era un rollo, ¿eh? Pero bueno, así es la vida tecnológica y hoy contamos con cosas que son verdaderamente notables. Tener una máquina que puede costar, no sé, por ejemplo, una laptop. Bueno, una de estas máquinas como la que tengo debe costar 10,000 pesos. No me acuerdo, esta me la regalaron los de AMD, pero debe estar por ahí como en 10,000 pesos, que son $500. $500 es una máquina que tiene, eh, creo que 8 núcleos y 16 gigabytes de memoria, en fin. Bueno, ahí yo le compré un disco de 1 terabyte y tiene otro disco, fíjense que es ridículo que HP, esta es una máquina HP, viene con un disco de estado sólido, pero 250 gigas, nada más. Entonces, pues no cabe nada. Bueno, para cómo están las cosas no cabe nada. Entonces le compré un disco de 2 terabytes interno. Pero, pues bueno, ese fue el costo que yo tuve que asumir de esto. Pero bueno, porque la verdad si está, si no, no cabe nada. Enseguida se llena la memoria de cosas. Pero bueno, ok. Entonces, los primeros programas que se intentaron hacer en ajedrez siguieron un poquito la idea de este hombre, de Shannon. Y les decía la vez pasada que hubo una persona, el doctor Dietrich Prince, que escribió un programa para la computadora Ferranti de Manchester. El programa seguía las indicaciones del artículo de Shannon y hacía una búsqueda exhaustiva de jugada y media, es decir, 3 plis, ¿no? PLY es el número de profundidad, digamos, de cada vez que hay una rama hacia abajo, ¿no? Entonces, ese programa podía resolver cualquier mate en dos, porque obviamente hacía un árbol, como Shannon decía que había que hacer, un árbol de todas las posibilidades y efectivamente, pues, en algún momento tenía que encontrar el mate en dos. Y a través del sistema Minimax, que veremos pronto, se encontraba la jugada correcta, ¿no? Pero realmente este programa pues fue una especie de anécdota, porque bueno, demostró la viabilidad de la idea de Shannon, pero no contribuyó significativamente al desarrollo de nuevos programas de ajedrez. Pero en el 73 hay un artículo que se los voy a mandar hoy, ya lo tiene Jessica para mandárselos, perdón, antes del 73, déjenme decirles que Botvinnik, que fue campeón del mundo, empezó a trabajar, era ingeniero en electrónica y además fue campeón del mundo en ajedrez muchos años,
es el patriarca del ajedrez soviético, y ya murió, y Botvinnik quería hacer un programa que jugara al ajedrez y trabajó sobre eso, pero yo creo que lo rebasó la tecnología, es decir, la falta de tecnología lo rebasó y entonces no pudo lograr lo que hoy en día se logra con los programas de ajedrez. Botvinnik ya debe haber visto algunos buenos programas de ajedrez, pero hoy se sorprendería de lo que tenemos, ¿no? Lo que de todas maneras, fue un esfuerzo interesante el de Botvinnik, porque Botvinnik, campeón del mundo, entendía de cómputo, pues, y sabía de qué estaba hablando, ¿no? Entonces, digamos que tenía lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y quién mejor que el campeón mundial que asesore para hacer un programa que juega al ajedrez, ¿no? Entonces, bueno. Pero hay un libro que es de Botvinnik, se los voy a buscar, yo diría que es casi como de colección, donde habla de cómo programar o cómo intentar programar la planeación en ajedrez. Es decir, las jugadas no se hacen una tras otra nada más porque sí, sino que hay un plan atrás. Y entonces Botvinnik se metió en ese tema de definir los planes que deberían de pronto seguir en una partida de ajedrez. En ese sentido, pues otra vez era visionario, son de esos pioneros, ¿no? Pero bueno, en el 73 salió un artículo en Scientific American escrito por Albert Sobrist y Frederick Carlson. Y yo creo que estos dos personajes son los primeros investigadores que intentaron un nuevo enfoque en la creación de un programa de ajedrez. Sobrist me parece que trabajaba en IBM, me parece, y probablemente Carlson también. Eh, Ahora, todos los programas anteriores a Sobrist y Carlson usaban la idea de Claude Shannon en su artículo del 53 que vimos la vez pasada, ¿no? Pero la idea de Sobrist y Carlson se basa en algo que ya se había detectado, pero por alguna razón sigue sin tener mucho apoyo dentro de la comunidad de programación en ajedrez, y es el reconocimiento de las estructuras en ajedrez, de patrones que se repiten una y otra vez, ¿sí? Ya les voy a mostrar el viernes, voy a seguir con este tema y voy a empezarles a mostrar un poquito de lo que yo he estado trabajando al respecto de esto de los patrones, ¿no? Pero los patrones son finalmente ciertas configuraciones de las piezas que se repiten una y otra vez. ¿Por qué se repiten? No porque estén en la misma posición, sino porque atacan las mismas casillas y defienden las mismas casillas. Por eso es un patrón. Por ejemplo, yo puedo tener un alfil en una casilla que ataque un peón, pero ese alfil puede estar más cerca o más lejos, pero puede seguir atacando ese peón. Eso sería como un patrón, ¿no? La idea de Sobrist y Carlson tiene sentido y además es una de las primeras, ¿no? La estructura del ajedrez permite que existan estos patrones y a pesar de ser tan complicado, nosotros, los seres humanos, nos podemos guiar por estos patrones con bastante éxito. Los seres humanos parece que reconocemos posiciones similares, que son los patrones, que no son idénticos. Es decir, un patrón, déjenme ver si puedo poner un ejemplo de, de un patrón para que vean que no es idéntico, sino que es similar. Bueno, por ejemplo, piensen en películas de acción. Bueno, las películas de acción todas son parecidas, no son iguales, ¿no? Si fueran iguales veríamos la misma película siempre. Pero vemos la trama, puede cambiar un poquito, pero al final del día yo puedo reducir la película que es una película de acción y que hay carreras de coches y persecuciones y qué sé yo. Y, y eso se puede ver en muchas películas de acción. Estoy abreviando mucho el tema, pero la idea eso es un patrón. Cuando yo veo una película, la puedo calificar directamente como película romántica, o de miedo, o de acción, o un churro gringo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos calificarla de esa manera? Porque se repiten ciertos patrones, se repiten ciertas situaciones, y ahora, pues, sí, es una película romántica, o es una comedia romántica, o es una es una película de acción. Por ejemplo, las películas de James Bond, todas son lo mismo, pero en diferentes situaciones. Pero al final de cuentas, James Bond siempre es como un héroe que se salva de cosas imposibles de salvar, ¿no? Y además es un galán y está con las mujeres más guapas. El patrón de las películas de la gente 007 son siempre las mismas, ¿no?
esos son los patrones que reconocemos. Otro patrón que podría decirles es, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, para venir aquí a esta clase, pues nos comunicamos por Zoom y nos saludamos y nos decimos buenos días. Ahora imaginen un patrón que ustedes van a una cafetería como Starbucks, ¿no? Y llegan y dicen, quiero un café express doble y ahorita mismo. A ver si se lo sirven, ¿no? Si ustedes no lo piden de buena manera, probablemente ni los pelen, ¿no? Si no es que los corren, ¿no? O les tienen mala onda o se arme una bronca por eso, ¿no? Entonces hay ciertos patrones sociales que consideramos todos los días para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, consideramos el patrón de cómo comunicarnos con la gente, ¿no? Decimos buenos días, decimos buenas tardes, buenas noches, ¿no? Porque son como protocolos o patrones que conocemos que nos hacen la vida más sencilla, ¿no? Si yo estoy de malas y pues se nota, y si no saludo, pues se nota, ¿no? Entonces, hay ciertos patrones sociales que hacen que la vida sea más simple y más sencilla, ¿no? Y lo seguimos por eso. Y además los podemos identificar. El que no lo sigue nos damos cuenta, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan del niño Eugenio que tenemos en la facultad, que creo que ya no va, porque dice que le hacían bullying. Bueno, pues el niño quería, de pronto le tiraba mala onda al ayudante o al profesor y no los bajaba de babosos, ¿no? Por no decir otras palabras, ¿no? Y la realidad de las cosas es que pues era un niño malcriado, ¿no? Porque finalmente tienes que tener respeto por el profesor, porque es el que te está dando la clase, ¿no? Y porque seguro sabe más que tú, o por lo menos tienes que asumir que sabe más que tú, por eso estás en la clase, ¿no? Y entonces, pues el niño tenía problemas, y además creo que el papá iba a las clases, en fin, toda una situación muy, muy particular que no funciona. Pero, por ejemplo, ahí es un caso de que no hay ningún patrón o ningún protocolo establecido para tratar con un niño que supuestamente es superdotado. Yo no creo que sea superdotado. Creo que es un niño abusado, pero no más allá de eso. Pero bueno, eso es otra discusión. Bueno, entonces regresando al punto, Sobres y Carlson decidieron que podían reconocer patrones en las posiciones. Esos patrones forman las estructuras en ajedrez. Ya les voy a mostrar algunos. Entonces, lo primero que plantearon y que plantea su artículo, está en el Scientific American, les voy a mandar copias de ese artículo. Lo primero que plantearon es que se inventaron un lenguaje de patrones que debería tener 4 requerimientos. Uno es que el lenguaje debe ser lo suficientemente poderoso para describir las estrategias del ajedrez. Otro debe ser un lenguaje lo suficientemente simple o sencillo para que los ajedrecistas puedan entenderlo, a pesar de no tener conocimientos de programación. El lenguaje 3 debe poder dar consejos sobre las jugadas que hay que hacer. Y finalmente, 4, el lenguaje debe poderse implementar en una computadora. Uno de los problemas básicos es que hay un programa que se llama Che++, no como C++, pero Che++, de chess, o sea, viene de chess como chess es la palabra inglesa para que quiere decir ajedrez, que escribió Donninger, un científico austriaco, y Donninger, en el artículo que describe su lenguaje ajedrecístico, dice que se apoyó en algún fuerte jugador para saber qué tenía que escribir y que el fuerte jugador le dijo, pues mira, yo te ayudo, pero ni creas que voy a aprender, ni por $1,000,000 voy a aprender a programar en C, ¿no? O en Che, ¿no? O en el lenguaje que me digas, ¿no? Y Donninger hace una pie de nota diciendo, bueno, pues cree que los programadores ganamos $millones, ¿no? Así que desde ahí está mal, ¿no? Pero bueno, entonces son 4 características que Sobres y Carlson plantean. Lenguaje poderoso para describir las estrategias en ajedrez, lo suficientemente simple o sencillo para que los ajedrecistas puedan entenderlo, a pesar de no saber programación, debe poder dar consejos de las cosas que se deben hacer y debe poderse implementar en una computadora. Sobrist y Carlson trabajan en una serie de primitivas en su sintaxis, es decir, las palabras del lenguaje y su gramática. Un lenguaje, sea de programación o sea un lenguaje humano o sea un lenguaje como el álgebra, tiene ciertas primitivas. Por ejemplo, en el álgebra son los números, las operaciones. Las primitivas del ajedrez vienen a ser las piezas de ajedrez, que son 12 diferentes piezas, 6 blancas y 6 negras, o sea, rey, dama, alfil, caballo, torre y peón. Las 64 casillas del tablero, el número de movimientos realizados, el número de peones que tiene cada banda en todo momento, o el hecho de poderse enrocar o no enrocar. Bueno, la sintaxis de este lenguaje
que describen Sobris y Carlson, permite tener una descripción de una combinación de estas primitivas. Y a eso Carlson le llama, y Sobris le llaman un patrón. Son las instrucciones que describen la posición general de las piezas, que estas ocurren frecuentemente en el juego del ajedrez entre seres humanos. Los patrones, pues, son ciertas posiciones, configuraciones de piezas en el tablero que ocurren frecuentemente. A una configuración particular, o sea, esa es la definición general de un patrón. A una configuración particular se le denomina una instancia. Sobris y Carlson implementan una rutina que puede buscar en una posición todas las instancias de los patrones y grabarlos internamente. Es decir, supongamos que yo digo que una instancia es un ataque a un peón. Entonces, el programa de Sobris y Carlson tiene una rutina que puede buscar en esa posición todas las instancias de una pieza atacando un peón y los graba internamente. A eso le llama una instantánea, un snapshot, una instantánea de la posición, ¿no? Bueno, creo que se hace mucho rollo con definir instancias, una instantánea como snapshot y un patrón. Pero en el fondo lo que quieren hacer es tener una configuración que describa una posición de ajedrez donde se repita continuamente la situación o que se tenga ciertas características que son similares. Bueno, la rutina que Carlson y Sobris usan es, fíjense, un vector con 50 valores, o sea, es una lista de cosas que contiene enteros, entre los que están el número de jugadas, la jugada actual. Si alguno de los bandos se puede enrocar, corto o largo, la suma del valor total de las piezas propias. La dama vale 9 peones, la torre vale 5, el alfil vale 3,5, el caballo 3, el peón vale 1, el rey se le asigna un valor infinito muchas veces o un valor muy grande, ¿sí? Por ejemplo, 1000 peones, porque sin rey no hay pieza, ¿no? Se puede omitir la valoración del rey porque sin rey no hay juego, ¿no? O sea, perdón, dice sin rey no hay pieza, sin rey no hay juego, ¿no? Y la cantidad de peones del segundo bando, es decir, el vector contiene toda la información relevante a la posición. Y después tiene 28 arreglos, o sea, eso habla de que Sobris y Carlson, pues programaban probablemente en un lenguaje mucho más primitivo de los que tenemos ahora, porque tener 28 arreglos de 8 por 8 enteros, donde cada arreglo cumple con una función diferente. Por ejemplo, el número de piezas blancas que atacan una casilla, el valor inverso de una pieza. El balón, el peón vale, en este caso, más que todas las piezas. Por alguna razón ponen el valor inverso. Nunca entendí, en su artículo no lo menciona, nomás lo dice, que tiene el valor inverso a las demás piezas. Es decir, el peón es el que vale más. La posición de las casillas débiles, donde hay agujeros, donde se pueden dejar piezas enemigas sin que se las ataquen, la estructura de peones, etc. Bueno, entonces, para estos dos personajes, Carlson y Sobris, un patrón puede ser entonces aquel que detecta todas las instancias que las piezas blancas atacan a las piezas negras o que pueden moverse para atacar a las piezas negras. Eso viene a ser un patrón, todas las posibles instancias de una posición. El propio patrón hace uno o dos movimientos hacia adelante, una especie de look ahead, ¿sí? Para ver qué pasa en la posición un par de jugadas adelante. Es decir, hace como un árbol de dos movimientos hacia adelante, ¿no? Y eso también lo registra. Tiene 28 arreglos. No sé tampoco, no sé por qué son 28, porque, bueno, cada pieza tiene uno para definir qué ataca, pero también puede ser que tenga otros arreglos para las capturas, por ejemplo, ¿no? Otros arreglos para encontrar los ataques de las piezas, en fin, en el artículo no aclara por qué tiene 28, ni cuáles son esos 28, ¿no? Es un artículo del 73 y después estuve buscando en internet y no hay mucha información, hay una información que se llama de USC Program, Chess Program, se las voy a mandar, que medio platica Sobris, es un artículo de Sobris, que platica de este proyecto, ¿no? Que después por alguna razón se terminó sin continuarlo, se quedó en el camino, pero era prometedor, ¿eh? Bueno, permítanme. Entonces, Sobris y Carlson definen
ellos encuentran a mano 45 patrones que reconocen hasta 3000 instancias para una posición dada. Y cada instancia tiene un peso determinado. Por ejemplo, una pieza, una torre, por ejemplo, que ataca a una dama, tiene más peso que una dama que ataca a una torre, porque una torre vale menos que una dama. La diferencia entre el valor de las piezas es importante, ¿no? Por ejemplo, si yo con un peón ataco un alfil, es más valioso que si un alfil ataca un peón, ¿no? El procedimiento se hace para encontrar estos patrones en 3 pasos. Se define la posición, se aplican los patrones, que es decir, reconocer las instancias de la posición y hacer una evaluación de 2 movimientos hacia adelante y usar Minimax. Es decir, Minimax es un procedimiento, ahorita quédese con esto nada más, es un procedimiento para encontrar la mejor jugada del árbol de posibles variantes en 2 movimientos adelante. 2 movimientos adelante no es nada, es jugada y respuesta, ¿no? Yo hago una jugada y me responden, esos son 2 movimientos adelante, ¿no? Eso es el look ahead que hace y evalúa la posición 2 movimientos adelante, o sea que más o menos su árbol debe tener a lo más 900 jugadas, porque son 30 posibles jugadas de más o menos por cada posición y 30 respuestas de esa. Entonces son 30 por 30, 900 posibles movimientos, ¿no? Que posiblemente ellos usan este valor de 2 movimientos adelante con solamente un árbol de 900 jugadas, es decir, de 2 movimientos, porque seguramente no tenían memoria, ¿no? O sea, se quedaron sin memoria, ¿no? Bueno, este asunto del look ahead, evaluación de la posición y a través de Minimax, es lo que exactamente hacen hoy los programas de ajedrez. Pero lo que hacen hoy los programas de ajedrez es que pueden guardar en memoria árboles de millones de jugadas, ¿no? Ok, cabe decir entonces, acuérdense, las piezas ya a través de los años se les ha dado un valor. Por ejemplo, la dama vale 9 peones, la torre vale 5, el alfil 3,5 y el caballo 3. El caballo y el alfil más o menos valen igual, pero se sabe que 2 alfiles valen más que 2 caballos en muchas posiciones. Entonces se dice que el alfil vale 3,5 peones y que el caballo vale 3. Entonces, 2 alfiles, que uno corre por casillas blancas y uno por casillas negras, tiene 7 peones más o menos de valor y 2 caballos tienen 6, ¿no? Ahí se nota más. El peón es la unidad y el rey no tiene valor porque sin rey no hay juego de ajedrez, ¿no? Ok. Ok. La idea de Sobres y Carlson tiene limitaciones y las limitaciones es la capacidad de los equipos de cómputo en memoria. Pero lo que intentamos hacer ahora es reproducir las ideas de Sobris en un contexto moderno. En ajedrez, lo sabemos, los temas se repiten. Por ejemplo, hay libros de ejercicios de ajedrez de juega el blanco y gana, y hay temas, por ejemplo, el peón avanzado, el rey en el centro, el rey mal enrocado, ataques contra el enroque, coronación de una pieza, o sea, que se convierte en una reina, en fin, hay diferentes eh, patrones muy, muy establecidos a través de los años y que además se han establecido en términos, por la experiencia, pues, o sea, por ejemplo, alguien ha recolectado, hay un libro de Reinfeldt, se los puedo mandar si les interesa, es de ajedrez, es un libro que tiene 1001 combinaciones y sacrificios brillantes. Y son combinaciones muy bonitas algunas, otras muy sencillas, pero tiene 1001. El tipo Reinfeldt, un maestro internacional estadounidense en los años 50, abrió brecha y fue el que empezó a escribir libros de ajedrez y escribió 30 libros de ajedrez, por ahí una cosa así. Y él tenía una colección de posiciones. Ojo, no tenía una base de datos en una computadora, tenía en una carpeta todas las posiciones de interés y las clasificó. Hizo un trabajo que hoy en día se hace en minutos. Con la computadora se puede catalogar mucho más rápido y mucho más fácil. Pues el mérito de este hombre es que lo hizo a mano. Y entonces clasificó temas de táctica que son finalmente una especie de patrones, ¿no? Entonces, lo que queda muy claro es que en ajedrez los patrones se repiten. El patrón es el mismo incluso cuando las posiciones no son estrictamente iguales. Lo que les decía, ahorita les pongo una posición para que la vean. Un peón, o un alfil atacando un peón, se puede mover de cierta manera. Déjenme que les pongo de una vez
para que vean cómo a lo que me estoy refiriendo. Ok, dejen que comparto con ustedes. Ok. Bueno, si en esto están viendo el tablero, quiero creer que sí. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner un alfil acá y puedo poner un peón enemigo acá. ¿Sí? Y si vemos esta posición, el alfil ataca el peón que tengo acá. ¿Ok? Pero el alfil puede estar acá también, o acá, o acá, o acá, o incluso acá. En cualquier posición que yo ponga el alfil, ¿sí? Ataca al peón de H7. Por eso los patrones se repiten, porque el alfil puede estar en cualquiera, de hecho también puede estar acá, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo que un alfil ataca el punto H7, también incluso podría poner un alfil acá, que está atacando desde acá. Si el patrón es un ataque al peón, ¿sí? Pues obviamente todo esto refleja ese ataque al peón. Cualquiera de estas posiciones con el alfil, ¿sí? Se vale, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que Carlson y Zobrist encontraron como importante, que de alguna manera los patrones se repiten porque esta instancia de ataque se puede dar en esta posición o en esta o en esta o en esta, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y bueno, y por ejemplo, si tengo un peón acá y tengo un caballo acá, también puedo poner un caballo acá, y ambas instancias atacan un peón en esa casilla, ¿no? En D7 en este caso, ¿no? Entonces, esos ataques son las instancias de las que hablan Zobrist y Carlson, ¿ok? Entonces, bueno, como se repiten, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar patrones que se parezcan, que no necesariamente son iguales. Si yo, por ejemplo, buscar esta posición, estrictamente hablando, probablemente no encuentre en partidas de ajedrez o difícilmente voy a encontrar muchas partidas de ajedrez con esta configuración. Dos peones así, sin importar las demás piezas, ¿no? Con los caballos que están en esta situación y esta dama que está acá. Pero lo que sí es probable es que yo pueda obtener una posición donde el alfil esté atacando en alguna de estas casillas al peón y que además esos caballos podrían estar en diferentes situaciones, podría estar, perdón, aquí no, aquí también podría estar, o incluso acá. Entonces, fíjense cómo se enriquece. Tengo de una sola posición, ahora tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y crece, porque a cada una de estas, por ejemplo, puedo poner el alfil acá y poner todas las diferentes del caballo, y después el alfil acá con todas las diferentes de este caballo, y así con todos los demás. Entonces, ahí sí es posible que ciertas situaciones que se repitan más fácilmente. Esos son de los patrones y de las instancias de los que habla Carlson y Zobrist. El ajedrez, en muchos sentidos, es buscar patrones conocidos. Cuando uno encuentra un patrón ganador, un patrón conocido, ya sabe cómo debe jugarse. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Zobrist y Carlson definen esas instancias con un con un vector de valores y tienen 28 arreglos de 32 de 8 por 8 enteros, en donde muestran diferentes situaciones de las piezas que atacan, que defienden, hacia dónde pueden ir, todo eso, ¿no? Bueno, eso puede parecer, no puede ser exagerado, pero podríamos pensar en patrones que se representaran muy fácilmente. Miren, por ejemplo, el siguiente patrón. Dejen que limpio y pongo el siguiente patrón. Aquí voy a poner. Okay, voy a poner. Bueno, este es un patrón que, o sea, Carlson y Zobrist hacen mucho circo porque definen muchas cosas para mantener siempre la información de la posición.
Pero hoy en día no se necesita tanto porque los lenguajes son más poderosos y guardan más información en lo que se hace. O sea, describen más cosas, los lenguajes modernos describen muchas más cosas. Pero una posición como esta, si juega el blanco, el patrón establecido es un alfil que ataca al peón y una dama en esta casilla atacando acá y el rey enemigo en precisamente esta casilla. Y esto es mate en 4. ¿Cómo se gana? Se los muestro. Se juega alfil por peón jaque y si se fijan el rey no se puede venir aquí porque está la dama, perdón, está la dama que le impide salir. Entonces, única jugada, jaque con la dama, el rey se quita, jaque, el rey se quita y mata. ¿Ok? De hecho, el problema muchas veces se pone así. Déjenme que regreso al editor para mostrarles cómo a veces puede ser que encuentren la posición. Podrían encontrar algo así como esto. No sé, aquí un peón, otro peón, ¿no? Y decirle que por ejemplo, esta posición, ¿no? Si vemos esta posición y la analizamos en términos de material, las negras tienen 9 peones de la dama más 5 de la torre, 9 y 5 son 14 y 2 peones 16. Mientras que el otro tiene un alfil que vale 3,5, la dama 9, 9 y 6, 15. Dije 9 y 4, no, 9 y 5, 14. 9 y 3, 12, 3,5, 12, 12,5, 3,5, 14,5, 15,5 contra 15. Es decir, el alfil y un peón son más o menos equivalente a casi una torre, pero estoy contando mal. 9 y 3 son 12, ¿no? 12, 13, 14, 15,5. Y acá tengo 9 y 5, 14, 15, 16. Es decir, 16 contra 15,5, ¿no? El alfil, de todas maneras, alfil y peón es tantito menos fuerte que la torre, pero juega el blanco. Y además están atacadas las damas. Entonces aquí, de todas maneras, le da jaque, el rey se quita, y acá le da jaque, y se protege que le cambien la dama. El rey viene acá, viene jaque, viene acá, y mata. Ese es un patrón muy, muy establecido, que es un mate en 4. Y se conoce, pero les voy a mostrar todavía uno todavía más, más conocido que se llama el mate de Greco y va de la siguiente forma. El mate de Greco es muy bonito porque, perdón, este no está, porque es un patrón también establecido. Aquí, por ejemplo, tengo un caballo acá. Voy a poner acá. Ok. Voy a poner la dama acá. Un rey acá. Aquí, por ejemplo, si vemos esta posición y juega el blanco, podríamos pensar que las blancas están perdidas porque tienen una torre, tiene 10 de las dos torres, más dama 9, ¿no? Quitemos dama contra dama, la restamos. Entonces, tengo 10, 11, 12. 12 puntos contra 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, pues tengo 12 contra 6. Está perdido en material, está perdido el blanco. Pero juega el blanco y esto es un patrón muy establecido que se llama el mate de Greco y que todos los jugadores en algún momento lo van a enfrentar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se sigue con jaque. Si el rey viene acá, esto es mate, ¿no? Entonces, el rey no puede venir aquí, pero se quita acá. Entonces sigue jaque con el caballo, el rey se quita acá. Yo podría dar jaque, y como el rey no puede venir acá porque le doy mate con la dama, se está obligado acá y yo tenía el empate por jaque perpetuo, es decir, puedo estar toda la vida dando jaques y no termino, ¿no? Pero aquí, cuando doy jaque, el rey se quita, el blanco no se quita acá, sino que da jaque con el caballo, no se lo pueden comer porque está también en jaque, se llama jaque doble al descubierto. Si el rey viene acá, eso es mate. Entonces el rey está obligado a regresar y sigue jaque, regalando a la dama. No se la puede comer con el rey porque está el caballo que defiende. Toma con torre y jaque mate con el rey encerrado, sus propias piezas, ¿no? Se llama mate de Greco y es un patrón establecido
y que mucha gente conoce y que muchísimos ajedrecistas les ha tocado vivirlos eventualmente. Es bastante común que ocurra este tipo de patrón. Muchas veces en el patrón que les estoy mostrando, el rey está así, este está acá y la dama está acá. Muchas veces la torre está no acá, sino acá. Entonces al jaque, obviamente no se puede quitar porque le comen la pieza, pero si se quita, cuando dan jaque, si se quita, le dan el jaque y le dan mate con la dama, como hemos visto. Entonces lo que se hace normalmente es jugar en esta posición, perdón, me equivoqué, perdón. Con el caballo acá. Al jaque de la dama. Joder. Al jaque de la dama, déjenme girar esto. Al jaque de la dama, el rey se quita y cuando le dan jaque, se juega torre por, porque si no va a ser mate pronto, ¿no? En este caso, torre por salvaría la posición porque ahora esto es mate, ¿no? Pero el punto es que esta posición del jaque de esta naturaleza se da con mucha frecuencia en ajedrez y es uno de los patrones conocidos. Pero bueno, entonces, Carlson y Zobrist arman esto. También ellos escribieron este programa de ajedrez que reconoce en cierta medida patrones que se llama The USSC Program, que se hizo en la Universidad del Sur de California. Bueno. Ok. Déjenme ver qué más debería decirles de esto. Bueno. Déjenme mostrarles. A ver, déjenme ver si puedo hacer más grande esto. Ok, del mate 4, del mate en 4 que les estaba mostrando, les puedo mostrar también un diagrama que tengo en el documento que van a leer, que se les van a mandar después de la clase, que si llegan a ver este diagrama tiene sus flechas. Por ejemplo, las flechas verdes muestran, déjenme ver si lo puedo hacer todavía más grande. Pues creo que me pasé, pero bueno, a ver. Aquí está, todavía se ve. Este diagrama muestra que las flechas verdes, los peones cómo se defienden mutuamente y los ataques con flechas rojas, ¿no? El alfil ataca al peón, la dama ataca el peón negro, la dama ataca este peón negro y las flechas, esos son los ataques de las flechas blancas, de las blancas vienen con rojo y las defensas de las flechas son las flechas verdes del blanco. Aquí no estoy poniendo las amenazas o ataques de las piezas negras, ¿no? Entonces, esto es típico, es una posición, ¿cómo se llama? Es un patrón típico que debemos considerar en un momento dado, ¿no? Entonces, dejen que le bajo esto para poder terminar con este asunto. Ok, bueno. Entonces, estos son los patrones que Carlson y Zobrist analizan. Ahora, el problema es muchas veces cómo caracterizar un patrón para ser leído por una computadora. Es decir, cómo saber que un patrón es similar a otro. Y para eso se podría crear un lenguaje que los describa, como en las matemáticas. Por ejemplo, miren, por ejemplo, la siguiente función que les voy a poner acá. Si yo les digo a ustedes que que me digan cuál es la función de una bola, ustedes me van a decir que y es y cuadrada, como la que están viendo en la pantalla, ¿sí? Bueno, esa es la función y igual a x cuadrada. Esa función representa esa gráfica que estamos viendo dibujada ahí, en rojo, ¿sí? Entonces, lo que hace el álgebra, ¿no? O la geometría analítica en este caso,
es describir a través de un lenguaje, que son las matemáticas, esta expresión que es una parábola, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo y es igual a x, ¿qué es lo que, qué es lo que me van a decir que tiene, si les digo y es igual a x, ¿no? ¿Qué es exactamente para ustedes en términos de gráfica? ¿Quién me dice? Muy bien. Bueno, es una línea recta. Y es igual a x, es una línea recta en 45 grados. Muy bien, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la ecuación de una recta? ¿Cuál es la ecuación de una recta? Muy bien, y es igual a mx más b. La coordinación de ataque con dos piezas como, por ejemplo, dos caballos y dos alfiles o caballo y alfil, se pueden considerar patrones. No estrictamente, lo que se pueden considerar son instancias de un posible patrón, ¿no? No todas las posiciones forman un patrón. Los patrones se tienen que establecer, o sea, forman un patrón genérico, pero en un patrón que tenga valor en términos de que vale la pena llegar a esa posición para hacer algo. Entonces, hay patrones que dan ventaja. Esos son los que me interesan realmente. No cualquier patrón me interesa. Lo que sí es que el programa de Sobres y Carlson encuentra cualquier patrón, o sea, que son las instancias que define, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Que define el sistema, ¿no? O sea, yo defino un patrón como una serie de instancias. Y el programa de Sobres y Carlson encuentran todas las posibles instancias de esos patrones, ¿no? Bueno, ahora bien, la idea de crear un patrón o patrones ventajosos para saber si existe un patrón que se pueda aplicar en ciertas situaciones, ha sido atacado primero por Sobres y Carlson, pero después por muchos autores. Donninger con su lenguaje Che intenta hacer eso, pero él mismo piensa que no tiene mucho éxito. Y él, en el artículo que ya veremos de Donninger, él comenta como que su lenguaje Che no es la bala de plata, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? No es de silver bullet, ¿no? Que resuelve todos los problemas, ¿no? Y hay otro hombre que se llama Costel, me parece, que escribió un lenguajito que se llama Chess Query Language. Y a través de un lenguaje describe búsquedas complejas para realizar en el tablero de ajedrez. Pero el problema es que no es muy sencillo de usar, es muy complicado y la sintaxis es bastante sucia, o sea, no es fácil. Si uno que programa se pierde, ahora piensen a un ajedrecista que no necesariamente sabe programar, describir el patrón puede costarle mucho trabajo, ¿no? Y entonces es la peor crítica a Chess Query Language, SQL, es que es un lenguaje de búsquedas también así como un query language, pero para ajedrez. Está escrito por Paddy Kostev y Lewis Stiller. Estos dos hicieron ese lenguajito, pero no teniendo tanto éxito como ellos esperaban, ¿no? Parecía una buena idea, pero no parece resolver algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que analizar con detalle, ya lo veremos el lunes, lo vamos a empezar a ver, ¿no? Y pero bueno, lo que importa y la conclusión de esta clase sería precisamente esa. Sobres y Carlson se les ocurre hacer patrones, ¿sí? A través de, que definen patrones como un montón de instancias, pero ciertas instancias son más valiosas que otras, ¿no? Y entonces definen que el ataque de una pieza menor a una pieza mayor es más valioso que un ataque de una pieza mayor a una pieza menor, desde luego, ¿no? Por eso los ataques al rey son más valiosos que un ataque a un peón, porque el rey vale todo, es el que tiene más valor, porque sin rey no hay juego, ¿no? Entonces, Carlsen y Sobres hicieron eso, pero a mí me parece que se quedaron sin parque, es decir, se les acabó el presupuesto que les dieron para ese proyecto y no lo siguieron. Pero prometía, y vamos a ver cómo yo más adelante retomo un poco la idea de Sobres y Carlson
pero la pongo en otros términos y invento un lenguaje, que eso es precisamente lo que está haciendo en el doctorado, es eso. Es un lenguajito de descripción de ajedrez que es mucho más enriquecido que lo que hacían Sobris y Carlson y mucho más simplificado y además muy fácil de entender. Mucho más fácil que el Chess Query Language que vamos a ver el lunes que viene. Y el viernes les voy a dar su segunda tarea que tiene que ver con la primera tarea que deben estar ya haciendo, que es la de hacer los diagramas, ¿no? No sé si hay dudas en este momento. ¿Todo bien? Bueno, les voy a mandar les voy a mandar el artículo, bueno, el artículo de Sobrist y Carlson de Scientific American, que es el original de la revista. Les voy a mandar el articulillo que escribí para que habla del artículo de Sobrist y Carlson para que lo tengan. Y si les interesa el libro de Reinfeldt, escríbanme al chat y se los mando al chat, ¿no? Porque ese sí es un libro de ajedrez, no tiene que ver con cómputo, pero a lo mejor a alguien le interesa hacer ejercicios de táctica, pues es un bonito libro para empezar, ¿no? Y bueno, si no hay nada más, ¿qué hora es? 8:57, bueno, pues vámonos yendo y nos vemos el viernes aquí a las 8:10 y les explico qué tienen que hacer en su siguiente tarea y espero que ya el viernes ya alguno tenga su tarea hecha para que me la manden y se la manden más bien a Jessica para que ya las tenga y empiece a calificar, ¿vale? Si no hay más dudas, lo dejamos. ¿Dudas? Es su última chance antes de irnos. Vale. Bueno, nos vemos el viernes. Gracias. Yo creo que Jessica me va a mandar el video y lo subo al canal de YouTube para que tengan el video, si quieren escuchar de nuevo la clase o si no la pudieron ver, la pueden ver ahí, ¿no? ¿Ahí estás todavía, Erika? Sí, Digo, Jessica, ¿estás sí, ahí? sí, sí, ahorita te mando el video. Órale, bueno, entonces estamos en eso y nos vemos la próxima. Bueno, Jessica, tápate bien porque dices que mueres de frío, ¿verdad? Sí, un poquito. Ya escuchaste esa Fermia, ya se despertó. Ah, bueno, órale, pues. Bueno, nos vemos entonces el Saluda. viernes. Gracias, bye. Dile Me bye. desconecto, gracias, bye. 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 Sí, yo te lo compro, pero